En más de 40 años como equipo de fútbol, la Universidad de Guadalajara ha tenido grandes jugadores. Muchos han sido extranjeros, como aquellos brasileños de los 70, pero también ha habido mexicanos que han marcado un hito en este equipo. Uno de ellos, tal vez el más recordado, por ser también el máximo artillero de la escuadra universitaria, es Luis Plasencia, mediocampista, fino, con olfato goleador y con gran técnica. Analizaremos hoy su trayectoria, su paso por Leones Negros y también a lo que se dedica el día de hoy. Acompáñame esta mañana para conocer más de Luis Plasencia, el personaje de hoy, aquí en Talento Deportivo. Yo nací aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las famosas Barranquitas que está antes de llegar al Retiro de Guadalajara. Nací un 4 de febrero de 1957. Ahí desarrollé toda mi niñez. El fútbol llega por familia. Mi papá era muy futbolero y un tío mío jugó profesional, ascendió con Cruz Azul a Primera División, ascendió con Morelia a Primera División, ascendió con Tecos a Primera División. Era José Jesús Plasencia y bueno, yo era uno de mis ídolos. Mi papá era muy buen jugador, pero se casó pronto, entonces tuvo que dejar el fútbol. Entonces ya es de herencia, mi familia es muy futbolera. Primero en la calle, jugar las famosas coladeras, o que se jugaba con dos piedritas en media calle, o se tomaba como referencia el poste y la pared, también asemejaba a una portería. Fue donde me inicié y mis primeros pininos pues los hago en el Club Filipinas, que era ya de un barrio más cercano al santuario, de un carnicero que trabajaba ahí en el Mercado Alcalde, que tenía su carnicería. Y bueno, ya de ahí empecé a desarrollarme poco a poco. Había muy buenos equipos, muy buenos jugadores en ese barrio. Y me empecé a desarrollar siempre con el sueño de ser un futbolista profesional, yendo a ver todos los partidos al Estadio Jalisco. Inclusive me tocó ver a Atlas cuando descendió algunos, a veces en segunda división, al Nacional todavía lo vi, al Jalisco, a Chivas, a Atlas, o sea, todos los partidos procuraba no perdérmelos. Empecé a los 12 años, yo ahí mi incursión empecé a los 12 años. Después de eso tuve una pequeña incursión al Club Atlas Paradero, donde jugué medio torneo y me lastimé el quinto metatarsiano. Y en ese entonces no había tanto rehabilitación, no había tantos doctores y pues, abandoné ahí ya eso para ir a recuperarme hasta que me volví a sentir bien, pero ya no regresé al Atlas. Primero lo haces porque te gusta y después sueñas con ser un jugador de primera división. Yo en ese entonces veía a mis ídolos como era Edson Arantes, Don Nacimiento Pelé, que era uno de los máximos jugadores. Te estoy hablando de 1970, el Mundial. Me regalan un boleto para ir a ver a Brasil-Rumania y todavía me enamoré más del fútbol en la zona C, allá por arriba, pero fue sensacional haber visto toda esa pleyada de jugadores grandes. Y tú sueñas, ¿no? Yo creo que los sueños son muy importantes para hacerlo. Tú te sueñas compitiendo al lado de tus ídolos y de tanto que sueñas y de tanto que trabajas, al rato estás compitiendo con ellos. Yo era centro delantero, yo siempre fui centro delantero. Cuando llego inclusive a Leones Negros, que me llego yo en febrero del 74, antes de que compraran la franquicia la compraron en julio. Yo llego en febrero del 74 y a una juvenil, inmediatamente me llevan a una universidad que fue parte en Zacatecas, parte en Tepic, y la final fue en el 3 de marzo, quedamos campeones nacionales. Yo quedo campeón goleador siendo centro delantero y de ahí me suben, compran la primera división, de ahí me suben a las reservas y empiezo a desarrollarme ahí. Me mandan junto con el capitán Jorge Dávalos a Nuevos Valores, dos jugadores de cada equipo a una selección en México, y yo era centro delantero completamente. Me regreso, debuto como centro delantero, pero obvio decían que la estatura pues no me ayudaba, y tú ves que normalmente traen extranjeros en esa posición, y el Gallo Jauregui me hizo un poquito. Antes se jugaba el 4-3-3 casi todos los equipos, me metió como extremo izquierdo, pero ya con labores de mediocampista me vio esa cualidad y ya fue cuando empecé a desarrollarme como mediocampista. Sí lo traes. Yo digo que el jugador nace y se hace. Antes se preguntaba
si el jugador nacía o se hacía. Y recuerdo muy bien a don Nacho Treyes, se me quedó grabado porque decía, no, el jugador nace y se hace. Es decir, nace ya con cualidades, pero todos los entrenadores que vas teniendo a tu lado, los jugadores que son de muy buen nivel, te van aconsejando, te van dando tips y eso es lo que te va enriqueciendo y te vas haciendo cada vez mejor para ser un jugador de alta competencia. Contra Leones Negros metí el primer gol, fue contra Chivas, fue contra el Coco Rodríguez. Entré de cambio faltando 20 minutos, iba 2-2 el partido y hago el 3-2 en un rechace del Coco Gómez y de zurda. Fue el primer gol en el Estadio Jalisco en la portería sur. Fui muy afortunado, he sido muy afortunado en ese aspecto, aparte de que mi niñez fue muy bonita, muy agradable, con muchos juegos. El fútbol me ha dado muchas satisfacciones. Cuando yo llego a Leones Negros, imagínate, compraron prácticamente una selección nacional, era un equipazo. Todos me decían, oye, ¿cómo vas a jugar ahí si son puras estrellas y todo? Yo digo que aprendes más con buenos jugadores, es como se forman a los jovencitos. A mí hay una etapa en la que de tanto jugador que había, me prestan al Tampico Madero de segunda división, nos prestaron a 10 jugadores de Leones Negros y nos fuimos a jugar a Tampico en segunda división y me fue muy bien. Yo metí 16 goles en 17 partidos jugando como centro delantero precisamente. Entonces me traen antes de que termine ya el campeonato, 4 fechas antes, ya no jugué la liguilla y me vengo aquí y 4 partidos antes también para empezar la liguilla, en la cual después jugamos la final contra Pumas que perdimos 1-0 con gol de Caviño, pero yo ya no me quedo a la final porque me voy al Mundial Juvenil de Túnez y ya el Mundial Juvenil de Túnez ya empecé a jugar como mediocampista en el 4-3-3, ese famoso que te digo. Estábamos Lalo Regis, Hugo Rodríguez y tu servidor como mediocampistas, estaba Agustín Manso como centro delantero, Eduardo Moses como extremo derecho y Jacinto Ambriz como extremo izquierdo. Era un equipazo, la verdad, ese. Y entonces yo quedo subcampeón goleador allá en Túnez. Entonces me va muy bien, se me dieron las cosas muy fáciles. A veces eso hace daño porque pierdes un poco el piso y tardas otra vez en establecerte, corres el riesgo de quedar fuera del fútbol. La carrera de Luis Plasencia tuvo giros inesperados durante largo tiempo. Desde su debut, la selección mexicana y también la consolidación con el equipo de Leones Negros. Solo hace falta un aspecto importante y lo que buscan todos los futbolistas, levantar una copa, una con Leones Negros. Pero qué mejor que sea el que nos explique a detalle cada paso de su exitosa trayectoria. El primero fue ese, al Mundial Juvenil de Túnez, fue en 77, que lo jugamos precisamente en Túnez, en África. Después ya a la selección mayor hubo una convocatoria para una de nuevos valores que le llamaron. Después viene el llamado con Bora Milutinovic. Yo inclusive en el 78, que vengo, estuve a punto de ir al Mundial de Argentina, porque iban a llevar a 2 jugadores de la selección juvenil de Túnez y no me tocó. Creo que yo la merecía porque había sido subcampeón goleador, pero bueno, había mucho ese centralismo, ese favoritismo hacia gente del Distrito Federal y bueno, pues no nos tocó y ni modo, ¿no? Después, para el 82 se queda eliminado allá en Centroamérica, ya no se fue a España porque se quedó en las eliminatorias, perdimos en Haití, fueron las eliminatorias. Y después, para el 86 ya estuve convocado, duré más de un año, primero con la selección B, después en la selección A, y me da una pubitis que me alejó de las canchas por casi 6 meses y me dejó prácticamente fuera de la selección. Siempre fue Leones, pero siempre hubo posibilidad de salir. Desde el primer año, que el segundo contrato que iba a hacer, no nos arreglábamos y hubo la posibilidad de irme a Tigres y a Universitario de a Curtidores, que era otro equipo de los que me pretendía en ese momento. La directiva no quiso, seguí. Después hubo alguna oferta por ahí de Atlas, hubo una oferta de Atlético Español, hubo una oferta de
de Tampico Madero. Hubo diferentes ofertas, ¿no? Pero ya la directiva había optado por darle una cierta identidad al equipo, darle una personalidad donde fueran jugadores ya emanados de fuerzas básicas y ya nosotros empezar a ayudar a la producción de jugadores, como fue el caso de Mora, Sosa, Guzmán, Humberto Romero, Sergio Díaz. O sea, todos esos jugadores ya nosotros los llevamos de la mano ya como estandartes del equipo. Bueno, en esa época, que era un jugador con mucha proyección, que tenía talento para jugar, bueno, que era un tipo con temperamento fuerte también, yo lo que les digo es que gracias a ese temperamento es que logré aguantar ¿cómo te quiero decir?, adversidades que te va poniendo el fútbol. Lo asumes, ¿no? Cuando yo llego a Leones Negros, me toca ser peón, me toca que a mí lo que es Nené, Yair, Eusebio, Roberto, Marco Rivas, Belisario López, toda esa gente que tenía buen nivel y que eran los que mandaban en el equipo, ya tenían experiencia, a mí me regañaban y si me paraba en la cancha iban y me decían, ¿sabes qué? Si sigues así no vas a jugar con nosotros, te vamos a sacar. Entonces eran llamadas de atención muy fuertes de llegar y te jalaban las patillas y todo eso, ¿no? Entonces no era fácil porque todo el mundo cuidaba su chamba, todo el mundo peleábamos por las primas, entonces pues no quería nadie perder y era un muy buen equipo, se ganaba bien, entonces trataban de que el jugador que iba a entrar, que rindiera lo mismo que ellos, cuando menos, o que corriera más en ese entonces. Tengo una anécdota con Nené, que pues te digo, yo recién empezaba y ahí voy a quitar balones, él la perdía, la acababa de perder y se quedó parado y yo voy y la quito y me desmarco y se la doy y le pasa el balón a 2 metros y le digo, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Digo, oye, pues pasó a 2 metros, pues imagínate a 2 metros, ¿yo a dónde te la doy? Yo te la doy al pie, tú dámela al pie, así de sencillo de decir. Entonces, ese tipo de situaciones, un jugador que no tiene fortaleza mental, que no tiene temperamento para aguantar, para darle, porque también era explosivo, no lo vas a aguantar y te vas a hacer un lado y vas a pasar al lado de los amargados a decir que pues Nené no me dejó jugar o algo, ¿no? Yo tenía que luchar contra todo eso. ¿Cómo no? Hay muchísimas anécdotas. Una concretamente, era entrenador el doctor Francisco Ríos, que había sido médico del equipo y había sido jugador emblemático también de Leones Negros. Y en ese entonces fue por ahí del 84, 85, por ahí más o menos. Y en un entrenamiento de buenas a primeras yo acababa de meter un gol y me saca, vete para el vestidor. Y, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Vete al vestidor. No te quiero aquí para nada y todo. Dije, no, pues ya no me van a concentrar. Y era un partido muy importante para nosotros. Para mí, a mí no me gustaba dejar de jugar. Yo dije, pues no me va a alinear. Resulta que a la hora del partido, pues ya me mete de inicio, ¿no? Pero luego me doy cuenta que lo que pasa es que, lo que te digo, que se creen psicólogos, muchos entrenadores, y él decía que yo enojado rendía más. Entonces me hacían enojar a veces a propósito para fin de que rindiera a tope. Ese era su argumento, ¿no? Su tesis. Respetable porque era el entrenador y a lo mejor pudiera tener algo de razón, ¿no? Que así funcionaba más cuando estaba yo molesto y trataba de quedar mejor. Yo lo que sí te digo es que siempre me gustaba jugar, a mí no me gustaba estar en la banca, siempre trataba de jugar, jugué muchas veces infiltrado de la pierna, cuando decían que no lo estaba haciendo, jugaba 15, 20 minutos, me volvía a tronar, salía, llegué a jugar fracturado de la nariz, me operaron de un codo, me sacaron la cabecita del radio y a los 15 días ya estaba jugando, entonces yo me gustaba estar en la cancha. Sí era un jugador muy propenso a lesiones, también por el físico, la poca alimentación que tuve de niño, entonces sí, antes no se trabajaba tanto el gimnasio, se empezó a trabajar cuando yo ya iba avanzado en mi carrera. Sí, tan solo decirte que tengo 13 operaciones, tengo 3 cirugías, de rodilla, del muslo, de la pubitis, de la nariz 2, bueno, en fin, parezco un crucigrama. Mira, en lo que es en torneo regular fueron 94 goles, pero bueno, fueron más de 100 en mi carrera, ¿no? Contando que hay torneo de copa, la liguilla, contando los partidos internacionales,
fueron por ahí unos 110 goles más o menos. A lo mejor porque fui centro delantero, entonces tenía la vocación, tenía el gol tatuado. Yo desde chiquillo me gustaba el gol. Yo creo que la finalidad del fútbol es el gol y entonces eso es lo que hay que buscar. A mí se me facilitó mucho cuando me tiran un poquito atrás del centro delantero, yo llegaba con mucha libertad y bueno, pues yo nunca fui penalero, si no hubieran sido más goles, ¿no? Teníamos excelentes cobradores como era Jorge Dávalos y Reinaldo Gualdini, que siempre normalmente metían 6, 8 goles por temporada en tiros de penal. Entonces, pues sí fue una buena cantidad porque me metía mucho al área. Ahora hay jugadores que no les gusta meterse al área. Yo a veces decían, oye, pues qué chiste, nomás la empujaste. Sí, pero el chiste es estar ahí, estar dentro del área. Hay jugadores que no se meten en el área. Como toda etapa exitosa que hay en la vida, que tiene un principio, llega a la culminación también. Luis Plasencia estaba ya en la fase final de su etapa como futbolista, aunque aún le quedaba buen nivel para mantenerse, y sobre todo por el cobijo que tenía de la afición universitaria. Sin embargo, llegó el retiro de manera abrupta para muchos y situación que él mismo nos comparte. Yo todavía podía haber jugado. Fíjate lo que son las cosas. Yo me voy a Morelia. Aquí hay un cambio de directiva, entra el doctor Ríos precisamente como directivo y me da de baja él y aparezco yo en Morelia cuando yo tenía oportunidad de haberme ido a Atlas en ese entonces. Y me dice, ¿estás en Morelia? Le digo, oye, ¿pero por qué? Antes no había draft. Todavía no había draft. Era el primer año que iba a haber un draft y me acomodaron ellos en el Morelia. Yo me voy a Morelia. Me dan 85 millones de pesos por la firma y 50,000 pesos de sueldo, no recuerdo, con casa y carro. Entonces, pues yo tenía 31 años, 32 años me parece, y no me sentía yo a gusto, me sentía frustrado por haber salido, lo que te digo, que no se acostumbraba tanto de andar de equipo en equipo. Ahora pues parece que es una virtud andar de equipo en equipo, ¿no? Hay mayor ingreso económico. Entonces, yo me sentí mal con el señor Carvajal, Atuta Carvajal, que era el entrenador, y Nicandro Ortiz, que era el presidente, y les digo, ¿saben qué? Yo me siento mal, me siento enfermo, era una depresión de los 1000 diablos, me vine, regresé los 85 millones de pesos, le digo, yo me voy a Guadalajara a operar de mi rodilla, y ya ahí nos vemos. Entonces, así se usaba en ese entonces, no, era muy difícil cambiar de equipo, y más cuando ya tenía cierta edad, yo no me concebía, yo siempre me vi como león negro y me dolió muchísimo esa situación. De cabeza sí, tiros libres algunos, ese concretamente de Celada, que para mí ha sido uno de los goles más bonitos que metí. Mira, te deja tantas satisfacciones. El gol olímpico que metí en el Estadio Jalisco es uno de lo que más me gustó, con izquierda. Después meto 2 goles en menos de un minuto de iniciado el partido contra Correcaminos en Ciudad Victoria. Dices, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que nosotros teníamos preparado la salida desde que movíamos y a los 9 minutos ya había metido el primer gol y antes no festejábamos como ahora. Nos venimos, robamos la pelota y metimos el segundo gol, los 2 de derecha ahí también. Les digo que ese récord pues, nunca lo van a romper porque ahora se meten un gol y duran 2 minutos festejando, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se me lo van a dejar de por vida. Y yo también me quedaba mucho porque nos divertíamos al final. Con Reinaldo Gualdini, con Jorge Dávalos, tu servidor, nos poníamos a tirarle a Héctor Brambila, que era uno de los mejores porteros que he conocido yo en mi trayectoria, y era difícil meterle gol, entonces nos quedábamos a patear. Yo digo que todo en la vida, todo, prácticamente todo, se hace gracias a las repeticiones, ¿sí? A estar repitiendo, claro, hacer repeticiones de calidad y bien hechas, ¿no? No puedes practicar tus errores, ¿sí? Debes practicar las cosas de manera correcta. Me ha gustado, ¿no? Te digo, esta es mi vida. Tengo exactamente 42 años que estoy en el profesionalismo, que estamos hablando desde el 74 a la fecha, y normalmente, o la mayoría de esos años, hablo de 35, 36 años, he estado dentro de Leones Negros, y es mi vida. O sea, para mí es mi pasión el fútbol, y siempre trato de transmitirle a los entrenadores y a los jugadores lo mejor, para que sean mejores
no solo futbolísticamente, sino que tratar de inculcarles valores para que sean mejores personas en la sociedad. Te comento un dato. Hace poco les di una charla en el cierre de la Copa Leones a todos los entrenadores de las escuelitas, eran 100 y tantos entrenadores, y yo les comentaba cuántos jugadores traen. Me decían que entre 1,600, 1,800 jugadores. Yo les preguntaba, bueno, ¿cuántos jugadores creen que puedan llegar a primera división? Un porcentaje. Y ellos, así a resumidas cuentas, dijeron un 4%, en eso se llegó. De 4%, entonces estamos hablando de 60, 70 personas. Yo no creo, pero vamos pensando en que sí. Digo, ¿y qué vamos a hacer con los otros 1,600 gentes que van a quedar sin llegar a primera división? Digo, esa es obligación de todos los entrenadores, meterles cosas positivas, ¿sí? Que sean personas de bien a la sociedad, que estudien y que se preparen para el mundo, que no es fácil. Don Nacho Treyes, con él me quedo. O sea, no hago menos a ninguno, porque de todos aprendes. Tienes algunas cosas, inclusive de su mal comportamiento, tú dices, eso no lo voy a hacer yo nunca en mi vida. Y ya vas formándote tu propio criterio, pero el que más es Don Nacho Treyes. Para que veas que todos tienen su punto de vista muy distinto. Cuando antes de que llegaran nos lo pintaban como un ogro, como un tipo muy especial que no platicaba. Será la edad, cuando llegó aquí, que llegó a los 72 años a dirigirnos, que venía yo creo que en su mejor momento. Y yo les digo que llegó tarde a mi vida deportiva, hablando, porque yo tenía 28 años cuando él llegó aquí a dirigirnos. Entonces, si él hubiera llegado a lo mejor a los 20 años, hubiera sido distinto, pero también a lo mejor, como era un rebelde, a lo mejor no le hago caso y no estuviera platicando de eso. Pero para mí es el entrenador más interesante que he visto en mi vida, futbolísticamente y como persona. Es un entrenador de vida, ese señor. O sea, tengo infinidad de anécdotas con él, desde que estábamos en la concentración ahí en la Villa Primavera, nos íbamos a desayunar y al regreso decía, vengan, y se metía a su cuarto, a ver su cuarto cómo está, y tú veías una cobija tirada, el periódico por todos lados, refresco, todo en el suelo, todo tirado, y decía, vengan, y ya nos llevaba a su habitación impecable, ya había acomodado la cama, el periódico bien acomodado, sus zapatillas encima, o sea, entonces por ahí le tirábamos la broma, ¿no? Lo que pasa es que usted no durmió aquí, don Nacho se salió, ¿no? Pero era un tipazo, o sea, y todavía hasta la fecha tiene una lucidez tremenda. Tú lo oyes y para mí es lo mejor que he conocido en mi vida como entrenador. Muy bueno, le tenía una lectura de partidos fabulosa, fabulosa de que te cambiaba en ese instante el equipo. Y te lo digo porque yo era de las personas que tenía la obligación de que si metíamos un gol o nos metían un gol, yo no podía ir a festejarlo, yo tenía que ir a la banca a recibir instrucciones. Y él ya me decía, dile a este que haga esto, así, o nos vamos a parar así. Entonces, no, le aprendí muchísimo a ese señor. Claro, o sea, no quisiera salirme de ahí. Cada que me meto al pasto, todavía me acuerdo las jugadas, los goles. Mira, ahora que vi el partido de UDG contra Cimarrones, llegó un cuate vendiendo papitas y chicharrones. Y ya me fue a saludar, dice, oiga, ¿sí usted, Luis Plasencia, sí todavía tus órdenes? Dice, oiga, dice, no, dice, pues ya no lo había visto, no, pues es que me siento en otro lado, pero todo. Y me dice, no, pues es que todavía me acuerdo las hazañas que tuvo aquí en el Jalisco, entonces, si la gente se acuerda, imagínate yo todavía, que fui el que las viví, no, pues soy la persona más feliz del mundo al estar ahí en el Estadio Jalisco. Dedicado a la formación de jóvenes futbolistas y a la búsqueda de figuras como alguna vez se lo fue, Luis Plasencia se dice complacido con la vida, ya que en la actualidad ejerce una de las mayores pasiones, dedicarse de lleno al fútbol, y qué mejor que sea en el equipo de sus amores, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Lo invito a que me acompañe la próxima semana con más atletas y más disciplinas aquí en Talento Deportivo.